Muy buenos días, que el Señor les bendiga y espero que este tiempo de reflexión sea un tiempo de inspiración para todos nosotros. Inspiración porque estamos pidiendo y estamos honrando al Espíritu de Dios en estos días con esta serie Empoderados y justamente el Espíritu Santo tiene esa virtud, esa capacidad de la Trinidad de inspirarnos, aunque al respecto, en los próximos días vamos a tener una charla o una reflexión exclusivamente basada en ese punto, en el Espíritu Santo inspirador. Pero hoy día yo quiero invitarles a reflexionar en algo que genera el Espíritu de Dios en un organismo, que es transformarnos en un cuerpo en misión. Ese es el título de la reflexión de esta mañana. Un cuerpo en misión. Ya hemos visto que el Espíritu Santo, al llenarnos, no solo va transformándonos para el ejercicio de la misión, con aquellas características que revisamos algunos domingos atrás, que van transformando nuestro carácter, lo que se resumió como fruto del Espíritu. Se supone que en cada uno de nosotros ese fruto va madurando y se va expresando y va reflejando algo distinto, va marcando una identidad en el creyente, en ti y en mí. Pero también hoy día vamos a reflexionar que el Espíritu a cada uno de nosotros nos regala capacidades especiales, ¿sí? Capacidades especiales para expresar un carácter, por una parte, comunitario, donde el reino de Dios se expresa de una manera multiforme. Y estas capacidades especiales nos dan un distintivo a nuestra confesión, pues al recibir cada uno de ustedes y yo esas capacidades especiales, entramos en terreno trascendente. Alguien diría místico, extraordinario. Y creo que la expresión de estas capacidades extraordinarias, que se conocen como dones o carismas, son un distintivo único de la iglesia de Cristo, y hacen que la iglesia como tal se diferencie de cualquier otra organización. Podríamos o podemos ser una comunidad muy bien organizada. Algunos hablan de nosotros y dicen, hoy me encanta Encuentro con Cristo porque es una iglesia bien organizada. Fantástico, para los que ven eso. A lo mejor otros opinan lo contrario, no sé. Otros dicen que bueno es ser parte de una comunidad donde hay buena capacitación, donde hay gente moralmente buena, con un programa de acción social potente. Se nota que hay gente que le gusta servir, hace cosas buenas por los necesitados, donde también hay un ministerio de arte fabuloso. Pero ¿saben? Hasta aquí podríamos parecernos todavía a cualquier otra organización. Yo creo que hay muchas otras organizaciones benéficas que tienen y que cumplen con esas características. Pero, insisto, en la iglesia ocurre algo extraordinario. Y ese algo extraordinario hace que, como tal, seamos un organismo distinto. De manera que tengamos mucho cuidado con descuidar esta dimensión del Espíritu de Dios en la expresión del ser iglesia. ¿Ya? Iglesia no es solamente una organización, no es solamente un grupo de personas encachadas, buena onda, que se reúnen, que tienen programas, sino que hay algo fenomenal, hay algo trascendente que ocurre dentro de ella, pero porque primero Dios actúa
de manera particular en cada uno de sus legítimos miembros, o discípulos o discípulas, hombres y mujeres. Antes de ir a la reflexión específica del texto a la que quiero hacer referencia, que va a ser Primera de Corintios 12, voy a ir al final del capítulo y a inicios del capítulo 13, donde Pablo nos hace una referencia que vale la pena tenerla en cuenta antes de ir al texto de hoy. Porque Pablo, después de hablar de los dones, de estas capacidades espectaculares, dice lo que está ahí en su pantalla. Pero ahora, déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. El sustrato, el terreno fértil para que el Espíritu Santo pueda actuar con sus carismas. O sea, para que veamos una acción carismática de verdad en un discípulo y en una discípula de Jesús, es el amor. En el mismo capítulo en el que se basó el pastor Omar Rodríguez la semana pasada, en Romanos 12, Pablo también habla de este tema, de los dones, de estas capacidades especiales. Y ahí ordena a los creyentes de Roma: ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. ¿Qué se entiende por hablar de amor primero? No me voy a basar en eso, pero quiero dejar, como lo señalaba, la base sobre la cual voy a basar mi reflexión. Cuando hablamos de amor, eso implica más que el romántico, más que expresar el afecto y decir, te amo, te quiero, hermano, Dios te bendiga. Implica preocuparme por el bien del otro. Me interesa que tú estés bien. Anhelo que tú estés bien. Esta vinculación amorosa es fruto de la obra del Espíritu Santo al llenarnos con su poder, con su fuego, con esas características que nos dan identidad como fruto. Y es ese amor el que nos moviliza a la misión, como lo explicó de una manera tan clara y tan sencilla como lo hizo el pastor Omar Rodríguez la semana pasada. ¿Y para qué el Espíritu Santo se nos presenta, nos llena con su presencia? ¿Para qué? Así como en esa pantalla, imaginen esa luz como la luz del Espíritu Santo. ¿Para qué se nos presenta? Para que no perdamos el foco. Primero, reconocer siempre a Jesucristo. No perdamos el foco. El Espíritu Santo, como lo señalé tiempo atrás, es un personaje de la Trinidad, es Dios, pero es muy discreto. A Él no le gusta exaltarse a sí mismo. El Espíritu Santo, cuando se presenta, cuando nos ilumina, es para exaltar, para que reconozcamos, para que adoremos, nos humillemos y veamos a Jesucristo como nuestro Señor. Pero también Él quiere que seamos como Jesús, personas que aman a su prójimo. Y es por eso que se resalta el vínculo del amor, porque donde el Espíritu se manifiesta con capacidades o con dones o carismas, lo hace en este sustrato de amor. Para que seamos un cuerpo que proclama, que hace presencia, que da la impronta de señales del reino de Dios. En otras palabras, un cuerpo en misión. No nos olvidemos, el Espíritu Santo está en medio nuestro, nos llena, se hace presente. El día en que
Él nos llevó a Jesucristo. Él nos tensionó en algún momento para acercarnos y reconocer la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Y lo que más quiere es que en todo momento tú mires a Jesucristo. Esa es su obra principal. Pero si miras a Jesucristo y lo reconoces, lo haces tu Señor, te vinculas con Él, es inherente que te preocupas de tu prójimo y haces comunidad. Y es por eso que la iglesia tiene esa particularidad de ser no una simple organización, sino una comunidad interconectada, no con una firma en un libro de membresía, sino a través del vínculo de este amor que Jesucristo ha puesto en nosotros. La iglesia es una comunidad de personas que se aman, que se cuidan mutuamente. Vamos a la lectura del texto de hoy. Les invito a leer 1 Corintios 12, algunos versículos, y voy a ir haciendo comentarios en la medida que voy avanzando en la lectura, porque me han advertido de Megapixel que debo demorarme lo más, debo ser breve. Creo que algunos profesores no lo pasan muy bien cuando los predicadores nos entusiasmamos, porque hay algunos niños que se ponen un poco ansiosos por volver a los brazos de sus padres. Bien, miren lo que dice el texto. Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús, y nadie puede decir que Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Lo que hablábamos recién. Recuerdo cuando empecé a oír por primera vez el concepto de dones del Espíritu y saber que eran regalos especiales que Dios daba a los creyentes, que no necesariamente eran aquellos talentos que forman parte de nuestro carácter, sino son regalos que aparecen solamente en los discípulos de Dios y discípulas de Dios. Sobre todo había un don que a mí me generaba ansia y que en algún momento quizás fui mal enseñado en ese sentido, porque algunos me insistían en que una señal de tener estos carismas era el hablar en lenguas. Y de la iglesia anterior de la cual yo provengo, ahí no se hacía mucho énfasis en eso. Pero cuando tomé contacto con amigos, sobre todo del mundo pentecostal, que hablaban en lenguas, yo encontraba que eso era espectacular. Y yo anhelaba hablar en lenguas. Pedí al Señor, Señor, háblame en lenguas. Uno de mis mejores amigos, que hoy día es pastor en el sur, Gastón Lara, era estudiante de psicología en aquella época y me contaba a veces, mira, me voy a mi casa, hoy día no tuve plata para la micro, así que me fui caminando, y mientras iba caminando iba adorando al Señor, y el Señor me permitió ir adorándole en lenguas. Yo lo escuchaba y decía, Señor, yo quisiera eso. Y le conté a algunos amigos pentecostales, ¿ya? Y me acuerdo que un día me agarran como 5, 10 hermanos y oraron por mí y me hicieron arrodillar para que yo recibiera el don de lenguas. Y saben, no lo recibí. Y les confieso que para mí eso me generaba una incapacidad, porque para mí eso era algo trascendente. Pero en concordancia a lo que recién les decía, no era para reconocer a Jesucristo. Era para ver algo así como algo mágico. Era como para comprobar algo trascendente que no va muy acorde a la fe que espera Dios de nosotros. No obstante, después, sobre todo en el ejercicio ministerial,
cuando me tocó trabajar en el GBU y también en la iglesia, quienes me conocen más de cerca saben que mi inglés no es inglés, ni siquiera Spanglish, es malísimo. Pero saben, cuando se trata de reino, no se imaginan las cosas que el Señor ha hecho a través de mí con mi inglés. Pero cuando quiero ver una película en Netflix en inglés, nada, ¿ya? Y necesito traducción. No puedo, ¿ya? O cuando quiero hablar, me cuesta. Pero en momentos oportunos, si se trata de reino, sobre todo en materia de, recuerdo en el GBU y también para la iglesia, en proyectos, para la misión, yo creo que he tenido la posibilidad de gestionar quizás millones de dólares, no para beneficio mío, para beneficio del reino, hablando en un inglés que no hablo. Pero el apóstol Pablo aquí le está haciendo una aclaración a los corintios, porque los hermanos de Corinto venían de las culturas paganas donde había, de la tradición pagana. Me parece que esa diapo todavía no. Recapitulo. Nadie habla por el Espíritu de Dios, nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Parece que los corintios le estaban dando mucha preponderancia a lo místico, a lo trascendente y al éxtasis. ¿Ya? Vivir instancias así extremas, tener reuniones así donde pasaba de todo, ¿ya? Pero era como una copia de las religiones paganas del momento. Y no se condecían con la conducta y con la honra a Jesucristo. Incluso más, algunos ni siquiera mencionaban a Jesucristo. Entonces, Pablo va a hablar de los dones porque quiere rayar la cancha. No se confundan. Esta cuestión no es un copy-paste de lo que pasa en las religiones paganas, donde hay gente que entra en éxtasis y ocurren cosas fantásticas, cae polvo de oro y otras cosas más, porque no necesariamente eso es lo que quiero que comprendan, dice Pablo. Es por el Espíritu Santo que puedes reconocer al Señor Jesucristo como tu Señor. Y así que espero que en estos días estemos reflexionando respecto a lo que el Espíritu Santo va a provocar en nosotros genuinamente, verdaderamente. ¿Ya? Y ahí hago la pregunta: ¿es Jesús la persona más importante en tu vida? ¿Las decisiones que estás tomando reflejan verdaderamente eso? ¿Que Jesús es la persona más importante de tu vida? Por ejemplo, la elección de tu pareja. Me cuesta entender cuando alguien me dice: estoy pololeando con una persona, bueno, no es cristiana, pero es buena. Moralmente es buena. ¿Cómo puedes querer formar un proyecto de pareja con alguien que no honra lo que se supone para ti es lo principal, lo primordial, lo prioritario, es la máxima de tu vida? Si no declaras, si no vives a Jesucristo como lo máximo en tu vida, ten cuidado con las decisiones que estás tomando. ¿Cómo funciona tu ética laboral? ¿Honra a Jesucristo verdaderamente? ¿El cuidado de tu cuerpo? ¿El cuidado de tu mente?
Me llamaba la atención también, en algún momento nos ha pasado aquí en la iglesia, ha llegado alguna persona y lo primero que dice: yo por si acaso tengo el don de la enseñanza, pastor, pero no lo conocemos y quieren hacer clase. Tenemos que conocerlo primero. Hace poco en un grupo una persona, mientras orábamos, hablaba en lenguas y todos quedábamos un poco sorprendidos porque hablaba, pero había algo que se desdecía con su carácter, con su forma de ser. Entonces era como extraño, ¿cómo es que puede hablar en lenguas, pero su carácter nos hacía ver que no había mucha honra a Jesucristo? Pareciera ser que Jesús no era la persona más importante en su vida. Entonces por eso es importante que revisemos bien este tema de estas capacidades que el Señor nos da, pero también cuál es el sustrato sobre el cual se da y para qué se nos da. Sigamos leyendo. Pablo dice: hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Si amamos, servimos a otros y lo hacemos de distinta manera, con capacidades extraordinarias dotadas por el Espíritu Santo. Dios nos permite expresarnos de manera diferente, pero para honrar como un solo cuerpo al único Dios. Sigamos leyendo. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual. ¿Para qué? Repítanlo, por favor. Ojalá que no se nos olvide esto. Si tú tienes un don, no es para tu honra, sino es para servir al otro. Es para que nos ayudemos mutuamente. De manera que estas capacidades extraordinarias que Dios da a los creyentes es para el beneficio de la iglesia. Es para el beneficio de la comunidad, no para ti. Y eso me genera a veces resquemor cuando hay personas que se vanaglorian de tener cierto tipo de dones, sobre todo estos dones que son, entre paréntesis, más místicos que otros. ¡Wow! Yo hago milagros. Yo hablo en lenguas angelicales. ¿Ya? Me encantaría tener esos dones, pero como Dios sabe que soy arrogante, corro ese riesgo de caer en el pecado de la arrogancia, no me los ha dado. ¿Ya? Pero recurro a personas, conozco a personas que sí tienen ese don y recurro a ellos. Igual el Señor cumple conmigo cuando estoy pidiendo algo que requiere un milagro. A cada uno de nosotros se nos ha dado un don para que nos ayudemos mutuamente. Y este verso es clave para entender un principio que me parece que a veces hemos olvidado en la iglesia, y me refiero a la ayuda mutua. Somos una comunidad fraternal que se ayuda mutuamente. Nos ayudamos mutuamente. Un paréntesis, espero no alargarme. Días atrás, así saludando a la gente, me encuentro con la hermana Carmen Rosa. No sé si alguien se acuerda de la hermana Carmen Rosa, venezolana, que estuvo varios años con nosotros y que de repente, en medio de la pandemia, desapareció y envió mensajes desde Portugal, desde Oporto. ¿Ya? Ella fue una persona que nos ayudó con Sin Fronteras, nos ayudó en los primeros proyectos cuando partimos con la ayuda a las personas que estaban llegando de otros países. Y el otro día cuando viene acá a la iglesia, le pregunto: Carmen, ¿asistes en Oporto a alguna iglesia?
Ay, Jorge me dice, ¿sabes que no he podido encontrar ninguna iglesia? ¿Cuándo te vas? La próxima semana. Ya, espérate. Me acordé de un contacto que por ahí apareció, ya, y le escribí a un pastor con el que conversé una vez en Oporto. Joel, te presento a la hermana tanto, por favor, si fueras tan amable de recibirla. Ella participó en nuestra iglesia, nos colaboró, fue una fiel servidora nuestra. Si va a tu iglesia, por favor, recíbela. Próximo domingo me llegan fotos de mi hermana Carmen Rosa en Oporto, en la iglesia del pastor Joel. Después en la tarde me llegan fotos de la hermana Carmen Rosa comiendo en la mesa del pastor Joel. Ya, díganme si eso no es maravilloso. En Oporto, ¿ya? No conozco Oporto. Solo lo he probado. ¿Puedes dar fe de que si estás en esta iglesia, has vivido la experiencia de ser parte de una comunidad que se ayuda mutuamente? ¿Pueden dar fe? Ojalá que sí. ¿O has tenido el privilegio y la dicha de ayudar a otros? ¿Has tenido el privilegio y la emoción de también ser ayudado, acompañado por otros? Me he encontrado de repente con personas extrañas, personas que les gusta ayudar y sienten que ya tienen toda la disposición a ayudar, pero no les gusta recibir ayuda. Y ahí hay algo raro. Ojo con eso. Si te gusta ayudar, también debes tener la humildad para recibir ayuda. Porque eso te va a transformar en un genuino ayudador. Y es una señal de que tu forma de ayudar es un don. Los versos anteriores y otros alcances del apóstol Pablo en sus cartas nos permiten ver que al expresarse estos dones en sus respectivos miembros, hace también la iglesia sea un cuerpo en misión, un organismo relevante en la sociedad. Es un organismo que debiera, entre comillas, poner la música en la sociedad, que debiera marcar tendencia, que debiera generar controversia, que debiera generar cambios sociales y, por supuesto, si hace lo anterior, debería tener oposición y crítica. Esto también, aunque no nos guste, implica sufrimiento a veces como organismo y también como personas. Pero sigamos leyendo. ¿Cuáles son algunos de estos dones? Verso 8. A uno, el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro, el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro, el mismo Espíritu le da gran fe. Y a alguien más, ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Wow. Creo que es bueno hacernos una pregunta que me surge en este momento. Si la iglesia de Cristo en nuestro país contara con todos estos dones, ¿qué sería de nuestro país? De manera que la palabra de hoy es para que nos examinemos
nos autoevaluemos y demos la seriedad al llamado que Dios nos está haciendo. Y a lo mejor está la pregunta: wow, ¿estás ejerciendo tus dones en la comunidad y desde esta comunidad en la sociedad, en el lugar en donde tú estás? Los dones, hermanos y hermanas, como ya lo hemos dicho varias veces, son capacidades extraordinarias que solo se presentan en los discípulos y discípulas de Jesús. A veces están alineados con la vocación o los talentos a la persona, y otras veces no. De eso doy fe. Creo que algunos dones que Dios me ha dado para ejercer la misión no tienen nada que ver con mi personalidad, pero Dios me los dio en su gracia. Revisemos los dones que rápidamente que aquí aparecieron, y voy a hacer una lectura rápida. Apareció el don de la sabiduría. Hay personas que reciben el don de aconsejar sabiamente. Qué grato es encontrarse con alguien que con autoridad te escucha, y cuando tú le compartes la encrucijada de no saber si elegir entre el plan A o el plan B, esa persona te abre la mente y te dice que hay un plan C. ¡Oh, qué fantástico! Aclaro, hay personas muy inteligentes, pero no necesariamente sabias. No es lo mismo. De manera que a lo mejor puede ser una persona que te va bien, eres el promedio 7 en la universidad, tienes máster, doctorado y todo. No, eso no significa necesariamente que seas sabio. He visto gente muy competente en sus áreas, sin embargo, de su vida ha hecho una embarrada, porque no ha sido sabia. Y conozco personas muy sencillas, pero su vida es maravillosa. Es una envidia, da envidia ver cómo han podido construir un hogar, una familia, y poder ser personas plenas, porque son personas sabias. Fe. Es una especial medida de fe, porque se supone que todos nosotros tenemos el don de la fe, pero hay personas que tienen una gracia especial de fe, a las que uno recurre, porque cuando esa persona ora, suceden cosas. Me dan ganas de mencionar algunas de las personas acá, pero no lo voy a hacer. Me voy a guardar, porque aquí hay personas de fe a las que yo recurro, en las que yo deposito mi confianza, porque tienen una fe power, una relación con Dios especial. Jesús dice: si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a ese monte: muévete, y se va a mover. Hay personas que tienen ese granito de mostaza y que son necesarias, y que marcan y le dan un carácter especial a esta comunidad. Creo que las personas que tienen también esa condición, esa capacidad especial, son personas que tienen una habilidad, una capacidad de orar muy particular. Es inherente la oración. Pero también me quiero referir a personas de fe, a esas personas que son consistentes cuando tienen que dar testimonio de lo que creen. Y no importando el lugar en donde están, saben qué decir y cómo ponerse de pie, y dejan en el más alto nivel el nombre del Evangelio, el nombre de Jesucristo. Hoy día que vivimos en un ambiente tan secular, en donde en todas partes se desacredita el Evangelio, en donde hablar de cristianismo es ridículo,
da plancha hoy día decir que uno es cristiano. En el ambiente académico, universitario, wow, no hacen bolsa. Pero hay personas que tienen una fe consistente y se paran y dicen, alto. Y con una consistencia y una solidez dejan boquiabierto a quien se estaba burlando o estaba menoscabando la razón de nuestra fe en Jesucristo. Necesitamos de esas personas. Sanidad, la capacidad de ser catalizador de milagros divinos. Hay personas que tienen, y a lo mejor tú la tienes y no te has dado cuenta. Como dije en un comienzo, a veces el don es congruente con la vocación. Yo conozco a médicos, doctoras de esta iglesia que tienen ese don, el don de la sanidad. Qué fantástico es ir encontrarte con un doctor o con una doctora que no solamente sabe lo que tiene que hacer porque estudió, sino que además sus manos, cuando te tocan, traen sanidad. Hoy, ¿cuánta sanidad necesitamos, sobre todo a nivel de la salud mental? No me digan nada, pero estoy seguro que más del 70% de los que estamos aquí estamos empastillados, tomando alguna cosita por ahí para poder estar en cierto equilibrio. ¿Y cuánto necesitamos hoy día de aquellos hermanos y hermanas que tienen el don de intervenir en esta área y orar para que seamos sanados completamente? Hay personas que tienen el don de hacer milagros. Recordemos la multiplicación del pan y los peces. Recordemos lo que significa sacar demonios. Ser catalizadores del obrar extraordinario de Dios de manera sobrenatural. ¿Cuántos de nosotros de repente hemos estado en un callejón sin salida, donde ya no hay nada más que hacer? Lógicamente no hay nada que hacer, pero aparece alguien y ora por ti y se abre el callejón y apareció la salida. Y después mirando hacia atrás en la historia, ¿no? Nuestra historia de vida, decir, ¿cómo fue que el Señor me sacó de esa? ¿Cómo fue que el Señor proveyó cuando no tenía nada? ¿Cuántos pueden dar testimonio de que han visto milagros del Señor porque alguien aquí en la iglesia que tiene el don de hacer milagros, de ser catalizador de milagros, oró por ti y sucedieron cosas increíbles, trascendentes? El don de profetizar. Por una parte, profetizar es la capacidad que Dios da para compartir y explicar claramente el Evangelio y las implicaciones del Evangelio, como el shalom y la justicia. Shalom, el bienestar integral. El reino de los cielos ha llegado. Ese era el mensaje de Jesucristo y es el mensaje que Jesucristo quiere que compartamos. Y profetizar implica compartir claramente ese mensaje, pero también implica señalar que el Dios que trae este shalom es un Dios justo, que trae justicia y que te condena por lo que estás haciendo si es lo que estás haciendo está mal. Y a algunas personas no les gusta eso. ¿Y cuántos profetas fueron apedreados, muertos, son mártires de nuestra historia porque fueron fieles a este don? Es fantástico tener dones de parte del Espíritu de Dios, pero ojo, no siempre nos va a ir bien.
hablando en términos humanos. Profetizar también implica compartir una visión de algún acontecimiento futuro para que la iglesia tome cartas en el asunto. Avisorar necesidades y formular proyectos. Me acuerdo cuando estábamos en pandemia y estábamos desesperados en las reuniones de Zoom. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y entre nosotros aparece un profeta, ¿ya? Y dice, oye, la necesidad es esta y yo creo que lo que debemos hacer es esto. A eso se le puso nombre compasión. Y wow, cómo el Señor, a través de hermanos que tenían el don de la profecía, hermanos que tenían el don de dar, hermanos que tenían otro tipo de dones, y se generó un proyectazo. Discernir, la capacidad de entender el contexto en el cual estamos, las intenciones y el objeto que hay detrás de un proyecto o manifestación que pareciera ser divina y a lo mejor no lo es. Hay caminos que al ser humano le parecen verdaderos, pero su fin es la muerte. ¿Cómo discernir? No todo es blanco y negro. Y a veces en el ambiente eclesial, hoy día en que hay tanto mensajero, o sea, estos días he estado viendo, hoy día he estado muy metido mucho en el tema de viendo algunos mensajes de YouTube. No sé qué me pasó, pero llevo varias semanas metido viendo algunas predicaciones y la verdad es que uno ve cada cosa que ve y pareciera ser que todo es sano, todo es bueno, pero hoy más que nunca tenemos que tener la capacidad de discernir qué está alineado a la voluntad de Dios. Y a veces no es tan fácil. Hay sutilezas que hacen que lo que es verdadero no lo sea. Que lo que parece ser verdadero no lo sea. Hoy necesitamos tener esa capacidad de discernir a todo nivel. Idiomas desconocidos y también la interpretación de estos idiomas desconocidos, que es lo que conocemos, ¿no es cierto?, como hablar en lenguas. Hay personas que tienen la capacidad de hablar lenguas angelicales y hay otras que tienen la capacidad de interpretarlas para guiar en un lineamiento particular a una persona o a la congregación. Yo creo en eso. Lo he visto y lo he vivido. Recuerdo en una oportunidad, en un ambiente para nada carismático, grupal, estábamos en un ambiente de arrepentimiento, porque reconocimos que en nuestra agrupación había pecado de orgullo, y en eso alguien habla en lenguas, y los que no veníamos de ese trasfondo quedamos desconcertados, pero de inmediato aparece otra persona e interpretó. Y nos quedó claro, clarísimo. Había un lineamiento particular para ese grupo de personas en ese momento. De manera que si el Señor te dio el don de hablar en lenguas, asegúrate de que cuando lo expreses, pídele al Señor también que haya alguien que lo interprete. Que nadie se pierda la bendición de recibir ese mensaje particular. La Biblia señala muchos otros dones más en las epístolas, como por ejemplo el don de liderar, el don de pastorear, el don de animar, el don de enseñar, el don de administrar, el don de servir a los necesitados,
el don de dar, el don de conectar. ¿Saben? Ahí me identifico y lo digo con humildad, pero yo he descubierto que en mi rol pastoral, wow, el Señor me ha dado ese don de conectar. Quienes quieran conversar conmigo, ¿de qué se trata eso? Lo descubrí hace poco, o sea, me di cuenta que hace poco Dios me dio ese don, no sé por qué. El don de crear alabanzas y expresiones artísticas que generan un impacto trascendente y que marcan un antes y un después en la vida de la iglesia. Sobre todo en estos movimientos que la iglesia cristiana le ha llamado avivamiento. Yo sé que aquí en la iglesia hay hermanos y hermanas, incluyendo al pastor Puley, ¿ya?, que tienen ese don de crear alabanzas y expresiones artísticas que generan un impacto trascendente. Y muchos otros dones más, probablemente se me escaparon otros. Sigamos la lectura porque ya me estoy pasando del tiempo. Y Tana está por ahí mirándome ya con ojos. Ay, Señor. Verso 11. Pablo sigue diciendo, es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. El Espíritu Santo nos conoce y tiene la autonomía de decidir qué don recibimos o qué dones. Sigamos la lectura. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. De lo anterior, entonces, deberíamos desprender también que la iglesia es un ejemplo de agrupaciones heterogéneas que llevan al mundo a sorprenderse de nuestra unidad pese a la diversidad. Somos distintos socialmente, étnicamente, con distintas nacionalidades, hombres, mujeres, distintas edades, distintos trasfondos, pero Dios nos hace uno. Y eso es algo maravilloso. Y ese debería ser un testimonio power hoy día en nuestra sociedad, que cada vez está decepcionada de las distintas agrupaciones. Los miembros del cuerpo de Cristo, hermanas y hermanos, no son independientes, sino interdependientes. Por eso es súper peligroso. Ojo, tú que me estás escuchando o viendo por internet y que hace rato no vienes a la iglesia, que no te congregas, estás mal. Estás súper mal. Te estás desconectando de tu comunidad. Y hoy día el Señor te da una palabra. Conéctate, porque estás en riesgo. Estás en un terreno peligrosísimo. Tres preguntas de aplicación para concluir. ¿En quiénes? Piensen, cierren los ojos. ¿En quiénes de los hermanos y hermanas de la iglesia ves claramente dones del Espíritu de Dios manifestándose? Les animo a que una vez que haya finalizado este servicio, acérquense. Afirmémonos los unos a los otros. Gracias, porque has sido fiel al Señor, dile, porque en ti he visto este don, he visto este otro don. Qué bien nos hace reconocer aquellos dones que ejercemos y a veces no nos atrevemos a perfeccionarlos, porque tú y yo, si somos verdaderamente hijos de Dios, si nuestro foco es servir y ser discípulos de Jesucristo,
Tienes un don, a lo menos uno, pero de seguro Dios te ha dado más. Segunda pregunta, cierren los ojos. ¿Qué dones te ha dado el Espíritu de Dios? ¿Sientes alegría y pasión cuando lo ejercitas? Aunque tengas oposición, aunque entre comillas te vaya mal, pero como es un don, nadie te lo va a quitar. Y te las vas a jugar y vas a hacer el mono porfiado, lo vas a ejercitar y lo vas a hacer. Porque es el Espíritu Santo el que te empodera para ejercerlo. ¿Vives la interconexión que implica el ejercicio de tu don? Y vuelvo a aquellos que están en internet. Si no participas activamente de la iglesia, lo más probable es que estás limitando la expresión de un don, que es un regalo nada menos que del Espíritu Santo. Última pregunta. ¿Estás consciente que ejercer el don que el Espíritu de Dios te da implica siempre, pero siempre, la edificación del cuerpo de Cristo y el testimonio de Cristo, y no tu persona? Mucho cuidado, porque a veces el ejercicio de mi don me puede confundir y me puede hacer sentir que yo soy el que sana. Yo soy el que enseña. Yo soy el sabio, el que tiene esa palabra de sabiduría. Cuidado. Es un regalo. Si tienes esos dones, es un regalo que el Espíritu Santo te ha dado, y ejércelo con humildad, pero exalta a Jesucristo. Les recuerdo que ejercer el don quiero nuevamente recordarles, ejercer los dones siempre trae alegría, trae satisfacción, honra, pero también a veces implica tristeza, pues cuando un don del Espíritu de Dios se manifiesta, el enemigo retrocede y a veces lo hace notar. Jesucristo, que era lleno del Espíritu de Dios, que tenía todos los dones del Espíritu, ¿cómo terminó? Crucificado. No esperen que por ejercer los dones del Espíritu de Dios siempre les den las gracias. Alégrense, porque el Espíritu les ha dado el don. Y lo que venga después, den gloria a Dios si les va bien y den gloria a Dios si les va mal. En la prédica del domingo pasado, que se basó en Hechos 13, vemos que Dios dio dones misionales a Bernabé y a Pablo. Y ese mismo capítulo, si ustedes lo leyeron después en su iglesia, o sea, en su casa, o lo estudiaron en el grupo pequeño, se dieron cuenta que en algunas partes les fue bien y en otras partes les fue súper mal, hasta los echaron. Pero ellos fueron obedientes. Y la historia de ese capítulo concluye diciendo que los creyentes se llenaron de alegría y del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu implica alegría, independiente de las circunstancias. Oremos. Señor, gracias por recordarnos la presencia activa del Espíritu Santo, quien en primer lugar nos conduce a amar y reconocer el gran amor de Cristo.
Permítenos reconocer los dones que el Espíritu ya nos ha dado. Y enséñanos a ensamblarnos con cada miembro de nuestra iglesia para que seamos un cuerpo armónico, que dé un testimonio nuevo y trascendente para marcar un testimonio vivo de Jesucristo en nuestro mundo. A lo mejor alguno de nosotros aún no reconoce un don o un nuevo don. Enséñanos. Abre nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos reconocerlos, aplicarlos y disfrutar la pasión, aunque tengamos dificultades en el ejercicio de ellos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.